En este video vamos a ver cómo se hace un diagrama de caja y bigotes manualmente con Excel. Para ello tomaremos una serie de datos que ya han sido presentados en otro tutorial, en los cuales teníamos 7 tipos diferentes de materiales catalíticos y a estos materiales se les había medido la resistencia mecánica. Vamos a ver dos tipos principales de diagrama de caja y bigote. En el primero, los bigotes serán los máximos y los mínimos de cada serie, y en el segundo, los bigotes serán los límites para la detección de valores atípicos leves. Para ello, abrimos una nueva hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo vamos a organizar nuestros datos en una misma columna para la resistencia mecánica y otra columna para el código del catalizador. Para realizar el diagrama de caja y bigotes de manera manual, vamos a necesitar elaborar dos tablas. La primera tabla corresponde a una tabla donde calcularemos unos estadísticos puntuales que vamos a requerir para la elaboración del diagrama o de los diagramas. Ponemos como encabezados los marcas de cada catalizador, y en la primera columna de la tabla vamos a incluir una serie de estadísticos que son los que necesitamos. Entonces, así en la primera vamos a necesitar el mínimo, luego el cuartil 1, luego el cuartil 2, el cuartil 3 y el máximo de cada serie de datos. Para calcular el mínimo, simplemente utilizamos la función min de Excel y señalamos los valores que se requieren. Siendo así, obtenemos los siguientes resultados. Para calcular los cuartiles, utilizamos la función de Excel cuartil.inc. Esto quiere decir que en el cálculo del cuartil vamos a incluir la mediana de los datos. En este caso es recomendable utilizar esta función incluyendo la mediana porque nuestro número total de datos en cada serie es pequeño. Entonces, los argumentos que necesitamos para esta función son el conjunto de datos a los cuales se les calculará el cuartil y el número del cuartil por calcular. Con esta función obtenemos estos valores para el cuartil número 1. El cuartil número 2 simplemente cambiamos el valor del cuartil, y en el cuartil 3 hacemos la misma operación. Para el máximo utilizamos la función máximo de Excel. Estos son los estadísticos que vamos a requerir para elaborar el diagrama de caja y bigotes. Nosotros también podemos incluir otros estadísticos puntuales que son de interés cuando uno analiza los datos. El promedio, el rango y la desviación estándar. Para calcular el promedio utilizamos la función promedio. Para calcular el rango hacemos la diferencia entre el máximo y el mínimo de la serie de datos, y para la desviación estándar utilizamos la función desves.m, que es la adecuada para una muestra. Hay que prestar atención a no utilizar desves.p porque esa es la desviación estándar de una población y los valores entre muestra y población difieren normalmente. Entonces, para eso obtenemos esto. Una vez tenemos esta tabla de estadísticos puntuales, debemos elaborar ahora sí una tabla de los datos que se van a utilizar en el gráfico. Los encabezados de la tabla son los mismos, solo que aquí yo adicioné que estos son los datos para el gráfico. Vamos a reemplazar esta columna que está acá por unas series que se van a requerir en los gráficos. La primera sería una serie que corresponde a los valores mínimos de cada conjunto de datos. Es decir, que esta fila tiene los mismos valores que la primera fila de la tabla anterior. La segunda serie será la diferencia entre el cuartil 1 y el mínimo de la serie o del conjunto de datos. Entonces programamos una fórmula sencilla para hacer ese cálculo. La serie 3 corresponde a la diferencia entre el cuartil 2 y el cuartil 1,
Y creo que aquí ya ustedes se dan cuenta que la serie, o pueden deducir que la serie 4 será la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 2, y la serie 5, una quinta serie, será la diferencia entre el máximo y el cuartil 3. Una vez elaborada esta tabla, podemos proceder a insertar nuestro gráfico, que va a terminar siendo el diagrama de caja y bigote respectivo. Para ello vamos a señalar la tabla hasta la serie 4, no vamos a incluir la serie 5. Nos debemos asegurarnos de incluir los valores de cada categoría, o en este caso cada tipo de catalizador, y los valores, la columna que incluye los nombres de las series. Hecho esto, vamos a insertar, buscamos aquí insertar gráfico, y en gráficos buscamos insertar gráfico de columnas o de barras, y insertamos un tipo de gráfico que se llama columnas apiladas. Una vez insertamos este gráfico, tenemos que hacer un tratamiento, le tenemos que hacer un tratamiento al mismo para que nos aparezcan los bigotes de la serie. Lo primero que hacemos es señalar los datos que corresponden a la serie 1 del gráfico, y estas barras que corresponden a esa serie les vamos a eliminar el relleno que tienen. Aquí seleccionamos sin relleno y ya el relleno desaparece. Hacemos la misma operación para la serie número 2. Clic derecho, relleno, sin relleno. Pero ahora yo voy a insertar un elemento a este gráfico que va a ser precisamente el bigote inferior de la serie de datos. Para ello sigo en la misma pestaña de diseño, y en agregar elemento de gráfico voy a seleccionar barras de error y busco ahí la última opción que dice más opciones de las barras de error. Una vez hago eso, se me despliega un menú que dice formato de barras de error. Si ustedes notan, Excel por defecto me va a agregar barras de error hacia arriba y hacia abajo, pero esas no son las que necesitamos. Nosotros necesitamos las barras de error hacia el límite inferior. Para ello, entonces, en dirección seleccionamos menos. Sin embargo, aún el trabajo no está completo, porque estas barras de error tienen todas la misma longitud, y eso no es correcto, porque las barras de error o los bigotes del límite inferior de cada serie de datos corresponden al mínimo de cada una de las series. Entonces, lo que vamos a hacer para corregir ese error es buscar cuantía de error, y ahí vamos a seleccionar la opción que dice porcentaje. En porcentaje vamos a cambiar el valor que está por defecto por un 100%. Una vez hacemos eso, ya tenemos las barras de error con la longitud verdadera que les debe corresponder en el diagrama de caja y bigotes. Para agregar el bigote superior de los diagramas, vamos a seleccionar la caja superior de las barras que tenemos en el gráfico, y ahí repetimos la operación de agregar elemento de gráfico. Buscamos nuevamente barras de error, más opciones de barras de error, y en la subpestaña que aparece en el menú seleccionamos opciones de barras de error, y ahora la que necesitamos es la barra de error superior. Entonces vamos a seleccionar aquí más. Nuevamente tenemos el problema de que estas barras de error no corresponden a los límites que corresponden al diagrama de caja y bigotes. Para solucionar este problema, ahora vamos a ir a cuantía de error y vamos a seleccionar valores personalizados. ¿Y cuáles son los valores personalizados que vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar especificar valor, vamos a escoger valor de error positivo, y allí vamos a seleccionar los valores que corresponden a la serie 5 que habíamos calculado previamente. Aceptar, y ahora sí tenemos nuestros bigotes superiores correctos.
A nuestros diagramas de caja y bigotes les podemos agregar los valores puntuales que las series de datos presentan, o podemos también agregar el promedio de cada serie. Para ello vamos a hacer la siguiente operación. Hacemos clic nuevamente en ellos, clic derecho, seleccionar datos, vamos a agregar una serie adicional, no le vamos a poner ningún nombre, y en los valores de la serie vamos a seleccionar los promedios de cada serie. Aceptar, aceptar nuevamente, y aquí debemos hacer un cambio. Vamos a seleccionar precisamente esa serie que agregamos, vamos a dar clic en cambiar tipo de gráfico de series, vamos a buscar en este menú que aparece la serie 5, que es la de los promedios, y podemos cambiarla por otro tipo de serie. Vamos a seleccionar dispersión porque esto solamente es un punto. Y le damos a aceptar. Cuando hacemos eso, nos aparecen los puntos que corresponden a los promedios de cada serie. Usando las mismas metodologías que hemos usado antes para cambiar los formatos de los gráficos, podemos transformar este gráfico que Excel da por defecto en este tipo de gráfico que tiene una presentación muchísimo más clara y transparente para la persona que quiera interpretar o a quien le vayamos a presentar nuestros resultados. Noten aquí que entonces aparecen también otros puntos, y estos son los puntos que corresponden a los valores individuales de la serie. La manera de adicionarlos al diagrama es la misma que utilizamos para el promedio, pero esto debe hacerse dato por dato. Por lo tanto, resulta una operación un poco larga de hacer, pero que es útil precisamente para señalar cuáles son los datos que tenemos en los diagramas de caja y bigote. Con eso estamos en realidad combinando dos tipos de diagrama en uno: un diagrama de caja y bigotes y un diagrama de dispersión por series de datos. Para hacer el segundo tipo de gráfico, gráfico basado en cajas y bigotes, en el cual los límites, los bigotes correspondan a los límites para valores atípicos leves, debemos hacer ciertas modificaciones a los valores que vamos a graficar. Por ello preparamos una segunda tabla de datos para el gráfico, pero estos son datos que sirven para detectar atípicos. En esta tabla nuevamente vamos a hacer cambios en la columna y en la primera columna de la tabla. Y aquí, ¿cuáles son esos cambios? El primero es que vamos a reemplazar serie 1 por una serie que me calcule el límite inferior de los bigotes para detección de atípicos leves. Previamente había hecho esos cálculos acá en esta tabla, y ese es límite inferior, que es igual a la diferencia entre el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil, se calcula para cada una de las series de datos. Y estos son los valores que resulten. Noten que aquí vamos a tener valores negativos. Esto es normal cuando se hace este tipo de cálculo. No es nada que inquietarse. Y también hay que calcular el límite superior. El límite superior es igual a la suma del cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil. Los valores que resultan se señalan abajo. Entonces, como les decía, la serie 1 la voy a reemplazar por este límite inferior. Para ello, pues simplemente puedo hacer copiar y pegar esta serie de datos acá. No requiero hacer ninguna operación, con que copie y pegue los valores es suficiente. La serie 2 ahora va a seguir correspondiendo al valor del Q1 menos el valor mínimo, pero en este caso el valor mínimo
corresponde al límite inferior de la detección de los atípicos leves. Entonces, llamémoslo lial, límite inferior de los atípicos leves. En ese caso, tengo los siguientes valores. Bueno, aquí hacemos Q1 menos el límite inferior. Vamos a copiar y pegar esta fórmula. Para tener todos los valores. Esos son los valores de la serie 2. La serie 3 corresponde ahora sí a la diferencia entre el Q2 y el Q1. Y esos sí son los mismos valores que yo tenía en mi tabla original de datos, en mi tabla de estadísticos puntuales. Y realmente son los mismos que tenía en la tabla anterior. Por lo tanto, con que los copie y los pegue es suficiente. Copiados y pegados. La serie 4 es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, cuartil 2 en este caso, cuartil 3 y cuartil 2. Y nuevamente pues son los mismos valores que tenía en la serie 4 del gráfico anterior. La serie 5, a diferencia del gráfico anterior, ahora corresponderá a la diferencia entre el límite para atípicos, el límite superior para atípicos leves y el Q3. Entonces hacemos esa diferencia tomando el Q3 que ya habíamos calculado previamente y el límite superior de los atípicos leves. Y estos son los datos que resultan. Podemos entonces hacer el mismo procedimiento que antes. Seleccionamos nuestras 4 series, insertar, barra, y esto es lo que resulta. Haciendo justamente las mismas operaciones que hicimos para el gráfico anterior, el diagrama de caja y bigotes que obtenemos, o la serie de diagramas de caja y bigotes que obtenemos, son los que se muestran en este gráfico. Aquí solo algo adicional por señalar. Fíjense que nosotros teníamos unos límites inferiores con valores negativos. Sin embargo, pues esos límites con valores negativos no tienen mucho sentido, porque toda nuestra serie de datos son de valores positivos. Entonces, simplemente nosotros podemos cortar el valor del eje en 0, aunque no nos aparezca la pestañita del bigote inferior, igual se entiende que todos los valores que lleguen hasta 0 e incluso algunos negativos están cubiertos por ese límite del bigote inferior. Y como en el caso anterior, haciendo el mismo tipo de tratamiento del gráfico para hacerlo más claro e incorporar los valores de las series, podemos tener este tipo de diagrama de caja y bigote un poco más completo y más informativo. Esos son los dos tipos de diagrama de caja y bigote que podemos elaborar. Hay más variantes y esas pues quedan al gusto de cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video.